el hidrógeno, la gente pues lo ve como algo viable y ha sido pues promovido como tal. Sin embargo, hay algunas observaciones que desde el punto de vista científico lo hacen ustedes y que justamente nos gustaría que nos hablen el día de hoy. Buenos días. Gracias, usted los tiene, gracias. Sí, es un gusto estar acá, sobre todo porque es una de las oportunidades de hacer discusiones más basadas en conceptos tecnológicos y científicos. En el caso del hidrógeno, hay algo que conviene aclarar desde un principio. El hidrógeno no es un combustible ni tampoco es una fuente de energía. Es lo que uno llama un vector, un acarreador energético. Es un material que puede transportar toda la energía que se usa en su producción para posteriormente ser transformada en algo útil como electricidad. Entonces, por ahí yo creo que eso es lo primero que uno debe tener claro cuando habla de estos asuntos de tecnologías basadas en hidrógeno. Sí. Luego, muy bien, ¿qué posibilidades hay para el país? Hay dos cosas que uno tiene que tener bien claro. Y en mi caso me interesa mucho que podamos tener conceptos fundamentales para que luego tanto el gobierno como la Asamblea Legislativa puedan tomar decisiones políticas, pero basadas en argumentos básicos, fundamentales, científicos. Y es lo siguiente: costo de obtención del material es uno de los conceptos. Perdón. Y el otro es la escala del país. No es lo mismo hablar de hidrógeno en grandes países industrializados que en un país pequeñito. Y posiblemente después, a lo largo de la conversación, hablaremos específicamente del costo energético que involucra la iniciativa que ha sido propuesta. Bueno, justamente para continuar y ahondar sobre este tema, a nuestros amigos que nos siguen y amigas que nos siguen a través de 13 Costa Rica Televisión y 101.5 Costa Rica Radio, nos acompaña también, como decíamos, Carlos Mata, del Instituto Tecnológico de Costa Rica. Siguiendo la línea, don Carlos, buenos días, gracias por acompañarnos. Sobre la viabilidad de la tecnología del hidrógeno, ¿qué tan viable es la tecnología del hidrógeno para pensar que podría masificarse y utilizarse en lugar de los hidrocarburos? Buenos días. Buenos días, pues no, primero muchas gracias por la invitación y un saludo a todos los costarricenses que nos están observando, nos están escuchando. Como decía don Julio, el tema aquí es complicado desde el punto de vista energético porque el hidrógeno no se encuentra en la naturaleza, entonces hay que producirlo. Y la forma de producirlo es consumiendo energía para quitárselo a elementos, a compuestos químicos que lo tienen. Los dos principales compuestos que se pueden utilizar para tomar el hidrógeno son el metano, que es el principal componente del gas natural, y del agua. El asunto es que para el agua se usa electricidad, pero para el gas natural se usa el mismo gas natural. Entonces, el tema es que la energía del gas natural es mucho más barata que la electricidad. Por esa razón, más del 95% del hidrógeno del planeta se obtiene a partir de gas natural. Como se obtiene de un combustible fósil, produce CO2, la producción de hidrógeno. Entonces, a nivel mundial, el hidrógeno no es un combustible 100% neutral, tiene emisiones de CO2. ¿Qué sucede con el proyecto en Costa Rica? Como el gobierno ha insistido en que no quieren aprovechar el gas natural que hay en Costa Rica, están planteando la alternativa de obtenerlo a partir de electricidad. Y ahí es donde está un problema, porque técnicamente es posible. El problema es un problema económico, que creo que más adelante pues vamos a poder tocar algunos números, y realmente la conversión para mí es inviable completamente por un tema de costos. Solo para que tengan ustedes idea, un vehículo de hidrógeno en este momento cuesta sin impuestos 35 millones de colones. Y estoy hablando de un carro que es como ver sin impuestos cuesta casi 35 millones de colones, andan en $60,000 en Estados Unidos, y estoy hablando de un vehículo parecido a un Toyota Corolla tal vez, ¿verdad? Entonces eso genera un impedimento importante, ¿verdad? No podemos aventurar al país a una tecnología, tenemos que ser sensatos, ¿verdad?
Si un país tiene un 20% de pobreza, si un país tiene el desempleo más alto históricamente, no podemos pensar en llevarle a las familias costarricenses tecnologías más caras que lo que van a hacer es reducir el poder adquisitivo de todos los costarricenses y generar más pobreza. Bien, decía don Carlos, hay dos formas de producirlo, pero parece que hay objeciones en ambos. Por un lado, que contamina, y por el otro lado, que se vuelve muy oneroso producirlo. Sí, don Carlos acaba de indicar que una de las maneras de obtener hidrógeno es a partir del metano contenido en el gas natural. Y ahí es interesante, don Carlos dijo, vean, pero también se genera dióxido de carbono, se genera CO2. Específicamente, en ese proceso, solo debido al proceso, por cada kilogramo de hidrógeno que se vaya a formar de esa manera, se van a generar 5,5 kilogramos de CO2. Entonces ahí tenemos un problema ahí de la contabilidad de emisiones de carbono que lo hace uno dudar para el caso nuestro, que primero no hay gas natural disponible, y segundo, pues que realmente no va a contribuir mucho, solo pensando en la producción, si ese fuera del caso. Pero como en este país lo que se propone es la descomposición del agua, es un proceso que lleva bastante energía. Para producir 1 kilogramo de hidrógeno, descomponiendo agua, la cantidad equivalente de energía que se necesita para ese único kilogramo es lo que una familia del mínimo de consumo de 250 kilowatts hora mensuales, lo que esa familia gastaría en 5 días. Y ese es un dato importante, el costo energético. Por ejemplo, me imagino que don Carlos ahora ya está multiplicando 5 días o tantos kilowatts hora por los colones que sean, y entonces ahí vamos a ver cuánto sería en colones, ya no en cantidad de energía, sino en colones. Y entonces se ve que es un problema que no cierran los números, ¿ve? Ahora, ese número es suponiendo que el proceso electroquímico es perfectamente eficiente y no lleva incluidos costos como, por ejemplo, disipación de la energía eléctrica como calor generado, ni qué decir la energía necesaria para comprimirlo, para su almacenamiento, las fugas. Recuerde que el hidrógeno es la molécula más pequeña que existe. Y si uno se imaginara microscópicamente en un cilindro de un metal, el hidrógeno ahí metido, el hidrógeno puede difundir por los intersticios entre los átomos de ese metal, cualquiera que sea el material de que está hecho. Entonces, fugas, almacenamiento, la compresión, transporte, pues eso no está metido en los 5 días de electricidad a que hice referencia. Don Carlos. Pues sí, como decía don Julio, pues el hidrógeno es un elemento muy, muy liviano. Es tan liviano que, para que tengan ustedes una idea, hay problemas logísticos. Un camión cisterna que transporte 10.000 galones, por ejemplo, de gasolina, está transportando aproximadamente el consumo diario de unos 2.000 a unos, tal vez de 2.000 a tal vez más, de unos 4.000 a 5.000 vehículos, ¿okay? Por el consumo diario de 5.000 vehículos. El mismo camión transportando hidrógeno gaseoso a alta presión, a 10.000 libras de presión, transporta el consumo equivalente a unos 300 vehículos. Entonces calcule cuántas cisternas andarían en la calle transportando el hidrógeno si lo producimos de esa forma, ¿verdad? Si lo podemos distribuir. Claro, tiene una ventaja. El hidrógeno, como se produce con electricidad, se puede producir directamente en la estación de servicio. El problema es que no es solo producirlo. Después de producirlo hay que comprimirlo. Y estoy hablando, recuerden el dato que les dije, fue 10.000 libras de presión. Una llanta tiene 30. Estoy hablando de una presión 300 veces más grande que la de una llanta. Entonces, esos cilindros requieren unas pruebas hidrostáticas y una serie de controles de mantenimiento muy sofisticados, ¿verdad? Que en Costa Rica no lo podemos hacer, pero se puede sacar la tecnología. El problema vuelve a ser un tema de costos.
Resulta que la planta para producir hidrógeno con electricidad es muy cara y es de poca capacidad. Entonces hice unos números y descubrí que, por ejemplo, convertir el parque de gasolina, comprar las plantas productoras de hidrógeno, los compresores, los tanques para almacenarlo y duplicar la capacidad de generación. O sea, por ejemplo, para sustituir todo el parque automóvil de gasolina hay que duplicar la capacidad de generación del país. Todo eso cuesta 47.000 millones de dólares, o sea, más del doble de la deuda del gobierno. Entonces, el tema aquí es que... Solo para empezar a producirlo, para generar la infraestructura. La infraestructura y los vehículos, ¿verdad? Porque hay que cambiar los vehículos. Los vehículos de gasolina no tienen la tecnología para... Realmente los vehículos de hidrógeno son vehículos eléctricos en donde el hidrógeno produce electricidad a través de una celda llamada celda de combustible y entonces, pero el motor es eléctrico. Entonces no se puede pensar en convertir un vehículo de gasolina a hidrógeno. Hay que cambiar todo el parque. Y eso, como le digo, hablar de 47.000 millones de dólares, un país con el nivel de pobreza que hablamos al inicio, del 20% y un nivel de desempleo, es una cantidad de dinero que no existe en este momento. Y un tema que tal vez para que me quede claro, don Carlos y don Julio, es complicado almacenar esta energía y tiene algún nivel de riesgo importante, su manejo también podría ser. Sí, para mí sí, porque el hidrógeno se tiene que comprimir a una alta presión. Luego, en caso de un escape, el hidrógeno es altamente explosivo, ¿verdad? Es un combustible, un gas que pues, es altamente explosivo y pues, como le digo, yo le veo muchos problemas. Ahora, sí, tal vez no sé si don Julio tiene más información sobre esa, pero sí sé que se está investigando sobre nuevos métodos de almacenamiento de hidrógeno. Actualmente son dos los que hay comerciales, el alta presión y el criogénico. El criogénico, el problema es que hay que bajarle la temperatura al hidrógeno a menos 230, 250 grados Celsius, que es sumamente caro y consume muchísima energía. Pero también se están investigando hidruros metálicos, se están estudiando nanotubos de carbono y puede ser que se logre reducir el costo de almacenamiento con nuevas tecnologías. Pero estamos hablando de varias décadas de investigación adicionales. No sé si don Julio está de acuerdo conmigo, tiene más información. Sí, bueno, en mi laboratorio estudiamos porosidad de materiales porosos, suena cacofónico. No específicamente pensando en almacenamiento de hidrógeno, pero sí como una manera de poder almacenar otros gases y también líquidos, pensando no solo almacenamiento per se, sino imagínese un accidente tecnológico, hay un derrame de un producto que es peligroso, entonces vienen los bomberos y ellos usan materiales que son absorbentes de lo que haya sido. Imagínense, puede ser gasolina, puede ser diésel, puede ser cualquier otra cosa. Y entonces estudiamos algunos materiales porosos como manera de guardarlo. Y ya después todo eso concentrado ya se le da su debido proceso. Pero en hidrógeno no, nosotros no estamos trabajando específicamente para guardar hidrógeno en materiales porosos. Sino, en el caso de hidrógeno ese aspecto no lo estamos estudiando. Entonces, don Julio, don Carlos, queda la duda, y uno como no científico en ese aspecto, las argumentaciones que ustedes han presentado, los argumentos sobre que es caro, sobre que podría ser peligroso, le dejan uno la interrogante en el aire porque hablar de tecnología del hidrógeno todavía en nuestro país es tan popular. ¿Qué pasa? Que estos argumentos ustedes no se los están inventando, ya existen. ¿Por qué se sigue hablando de esto como algo viable en nuestro país? Bueno, vean, el tema aquí es que hay una presión y eso, vean, estamos en una situación muy crítica, porque el tema de calentamiento global nos está induciendo a tomar ciertas decisiones. El calentamiento global sabemos que se da por acumulación de CO2 en la atmósfera, entonces queremos dejar de emitir. Pero también en lugar de dejar de emitir, podríamos pensar en capturar el CO2. Entonces, uno lo que tiene que establecer es la estrategia que genere más empleo, que genere mejores beneficios para el país, etc. A nivel mundial, la principal o la forma más fácil de reducir las emisiones de CO2 es produciendo electricidad con energía renovable.
Como más del 60% de la electricidad del planeta se produce quemando combustibles, todos los países tienen como opción para reducir sus emisiones meter energía eólica y solar al sistema. El problema con Costa Rica es que ya lo hicimos hace mucho tiempo. Entonces, ¿cuál es la otra alternativa? Reforestación. Y aquí es donde tenemos que ver qué nos conviene más y ser un poco sensatos. Vean, si nosotros vamos a ocupar gasolina y diésel en los próximos años, en las próximas décadas, no debemos de pensar que porque el hidrógeno puede ser una alternativa a futuro, debemos decirle no a la búsqueda de petróleo. No tiene ningún sentido que un país como nosotros, que aparentemente tiene una riqueza petrolera muy fuerte, muy alta, le diga no a esa riqueza esperando que una alternativa algún día sea comercial. Entonces, en resumen se lo voy a decir así. Las acciones humanas provienen de dos cosas, de las emociones o de las razones. Generalmente, cuando nos dejamos llevar por las emociones, qué bonito un país sin petróleo, qué bonito darle la lección al mundo, todo eso son emociones, hasta un poco de vanidad. Pero si olvidamos las razones, ahí es donde nos metemos en problemas. Y a mí me parece que Costa Rica está olvidando las razones. Tenemos que pensar primero en las prioridades nacionales y la primera debe ser reducir la pobreza y generar empleo. Y paralelamente seguir dando una demostración al planeta de que podemos reforestar y que tenemos alternativas para producir más energía eléctrica, exportarla, etc. Pero a mí me parece que el tema es un tema pasional. Y existen también otras tecnologías que están apareciendo mucho últimamente, los carros eléctricos también, eventualmente podrían ser más viables que la tecnología del hidrógeno. La respuesta es un sí condicionado. ¿Condicionado a qué? Bueno, que se siga perfeccionando. El hecho de que haya algunos miles de automóviles eléctricos de diferente tipo en el mundo, ¿verdad? Esos miles de vehículos frente a los millones y millones de vehículos de combustión interna, pues nos indica que todavía el asunto está en desarrollo, aunque en el caso de muchos de estos vehículos ya es comercial, no son experimentos de tipo demostrativo. Eso por un lado. Por el otro, ahora que usted preguntaba, ¿y por qué, teniendo en cuenta las cuestas arriba, que tendríamos que enfrentar para el asunto del hidrógeno en Costa Rica, tiene que ver también con una visión muy, muy estrecha de lo que es conservación? Entonces, muchas personas vienen y le dicen, pero vea, en esa pila de combustible de ese vehículo que va a trabajar con hidrógeno, el hidrógeno vuelve a reaccionar con el oxígeno del aire y forma agua, no forma CO2. Sí, eso es cierto, pero eso es nada más el final de un proceso. Está todo el proceso en sí, desde producción, todos los manejos del material, y nunca hay que olvidar también el deterioro gradual que los instrumentos que usarían ese hidrógeno, automóviles en este caso, van a generar un nuevo ámbito de preocupación con los residuos que tengan. Yo no sé, es posible que don Carlos sí tenga en mente más o menos cuál será la vida media de un aparato de estos, de una celda de combustible. Yo creo que no pasa de 10 años. 10 años. Yo creo que lo que anda de una celda de combustible. La celda de combustible de hidrógeno tiene una vida de 10 años. El problema es que son materiales, usa materiales como platino para lograr la reacción, y el platino luego, si por ejemplo con contaminaciones, etcétera, que pueda traer el hidrógeno, se comienza a bloquear la superficie, entonces la celda pierde eficiencia. Pero el tema tiene, digamos, si usted me pusiera así a escoger, yo le diría, bueno, con el hidrógeno tenemos el siguiente proceso. Tengo que producir electricidad, meterle una planta electrolítica, producir el hidrógeno. Primero tengo que tomar el agua y destilarla, porque hay que meter agua pura al equipo de electrólisis. Luego tengo que tomar el hidrógeno, comprimirlo para almacenarlo. Luego meterlo en un vehículo que tiene su tanque de hidrógeno para que ese tanque pase a una celda de combustible y produzca electricidad.
La ecuación más sencilla es ponga la electricidad en una batería y váyase. Venga, es mucho más sencillo. El tema, y aquí tengo que aclarar también una situación, hay que tener muy claras las expectativas de todo. Vean, si por ejemplo yo soy enfermo y alguien está investigando una cura para mi enfermedad, a la medicina tradicional esperando que tenga la cura, ¿verdad? El riesgo es que puede ser que termine muriéndome y nunca tenga la cura. El tema de los carros eléctricos es que mucha gente piensa que porque el carro eléctrico se produzca en masa va a bajar de precio, pero no necesariamente, porque muchas de las cosas de un carro eléctrico son iguales al carro de gasolina. Por ejemplo, las llantas de un carro eléctrico no van a bajar de precio porque usted haga 1000 vehículos en lugar de uno, son las mismas llantas, igual la carrocería, etcétera. El problema que hay de los carros eléctricos es que usan componentes muy escasos en la naturaleza, que son el litio y el cobalto. El cobalto ni siquiera tiene minas de cobalto en el mundo, no existen. O sea, el cobalto se obtiene como subproducto de la producción de cobre. Y más del 50% del cobalto lo produce un solo país, que es la República Democrática del Congo. Por otro lado, el litio, que sí lo producen 4 países, Australia, Chile, Argentina y China, Estados Unidos también 5, resulta que al incrementarse la demanda, el precio se ha elevado y pasó de $2,000 la tonelada a más de $16,000 la tonelada. Entonces, ¿qué tenemos ahí? Volviendo a lo mismo, si tenemos que usar diésel y gasolina, me preocupa montones la visión del gobierno de decir no a la refinería. ¿Por qué? Porque eso significa que temporalmente vamos a tener, o temporalmente, pues ahora 3 décadas, 4 décadas, vamos a tener que recurrir al diésel y a la gasolina. Entonces, aceptémoslo y escojamos la forma más eficiente de suministrar la energía que ocupa el sector transporte, que es buscando petróleo, refinándolo. No hay nada que hacer. Pero si no lo hacemos, y lo hace Colombia, lo hace México, lo hace Perú, lo hace Canadá y lo hacen los demás países con los que tenemos tratados de libre comercio, ¿qué cree que va a suceder? Vamos a perder competitividad y no vamos a poder generar empleo. Entonces, esa es nuestra realidad y tenemos que aceptarla por más dura y fea que sea. Ya para ir concluyendo, don Carlos y don Julio, este debate que estamos dando acá sobre el tema del hidrógeno, ¿cómo se da en otros países a nivel internacional? ¿Se habla tanto de la tecnología del hidrógeno como acá o cómo está el panorama a nivel internacional? Como decía hace un rato, es que las realidades son diferentes. Por ejemplo, países como Estados Unidos, en Europa también, vean que ellos tienen las maneras de hacerlo, porque tienen los recursos naturales. En este caso específicamente tienen el gas natural. En este país el asunto es que no es accesible, que haya o que no haya petróleo, pero no es accesible porque ya es por un lado una decisión política, bueno, yo no sé si política llamarlo o es una decisión de gobierno. Y polémica también. ¿Verdad? Y también toca mucho las emociones, como decía don Carlos, en cuanto a lo que las personas piensan que debe ser un país ambientalmente sostenible. Ya para concluir, don Julio y don Carlos, y es un poco feo hablar de blancos, negros, pero la pregunta es sí o no, sí a la tecnología de hidrógeno o no a la tecnología de hidrógeno. Tenemos que seguir investigando, definitivamente hay que seguir investigando. Yo lo que le diría es, digamos, el costarricense siempre piensa que es una y otra. El tema es cuando usted tiene que importar el 70% de tu energía y mandar esa riqueza afuera, cualquier cosa que usted haga para reducir eso es bienvenida. Yo lo que le diría es nada más que, por ejemplo, en California sí se están apoyando mucho el tema de hidrógeno. Claro, compare el ingreso per cápita de los californianos con el de un costarricense, ¿verdad? A mí me parece que el hidrógeno se está hablando en el mundo, no de la misma forma como se habla en Costa Rica, pero la visión siempre es, hay que trabajar en energías tradicionales. No hagamos nada aquí para trabajar solo en hidrógeno, no. Trabajamos en hidrógeno, pero también en lo tradicional. Porque la economía necesita de esto. Y si no lo aceptamos, es como repito, nos vamos a seguir metiendo en problemas por no tener los pies sobre la tierra. Okay. Y también hay otras tecnologías ahí, seguir investigando sobre ellas, no solamente sobre claro que sí. Sí, claro. Una manera de poder darle razonamiento al sí o el no es también diciendo que hay cosas muy urgentes en este país. Y obviamente hidrógeno es una
potencial tecnología para el futuro. Pero el país tiene cosas más urgentes en el aspecto de energía, en el aspecto de transporte, cosas más urgentes a las que hay que metérsele ya, sin dejar de lado investigar, conocer sobre otras tecnologías, porque no da cáncer ni es pecado saber más sobre los asuntos. Y se me olvidó nada más comenzar algo importante. Recuerden que dijimos que la mayor parte del hidrógeno se produce a partir del gas natural. El tema es que el gas natural también se puede usar en un vehículo directamente. Ya hay mucho más vehículos de gas natural. Por ejemplo, solo Argentina tiene más de 1 millón de vehículos que operan con gas natural. Entonces volvemos a lo mismo, la ecuación. Si yo puedo usar gas natural directamente en el vehículo, ¿por qué uso el gas natural para producir hidrógeno y todo el proceso? ¿Ven? Entonces, se está investigando celdas de combustibles que no trabajan con hidrógeno, sino con gas natural directamente. Si eso se logra, el hidrógeno no tendría espacio, porque la materia prima se podría utilizar con la misma tecnología que el hidrógeno, entonces no es necesario seguir con el proceso. Por eso yo les digo que hay que ir despacio, haciendo una investigación seria, ¿verdad? Impulsada por el método científico y no la visión política. Porque la visión política, cuando se aleja del método científico, tiende a meternos en problemas, siempre. Entonces, aquí tenemos que mantener nuestro enfoque científico en todo momento. Y cabeza fría. Y cabeza fría. Sí, claro. Sí. No, yo creo que no tengo. Perfecto. Muchísimas gracias, don Julio Mata, catedrático de la Universidad de Costa Rica, experto en fuentes alternativas de energía, y don Carlos Roldán, coordinador del programa Energías Limpias. Muchísimas gracias a ambos de verdad por ayudarnos a entender más sobre esta tecnología y sobre toda la discusión que hay alrededor de ella de una forma científica, que es muy importante. Volvemos al estudio con más. Buenos días. Gracias a César Barán.